Buenas tardes. Mi nombre es Elena González, soy psicóloga, obviamente de San Marcos, y me voy a encargar del curso de psicología. Entonces, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes al centro preuniversitario. En el centro pre, la psicología tiene dos motivos, dos objetivos claros, que son los siguientes. Por un lado, brindarles la información necesaria como para que ustedes puedan rendir un buen examen. Obviamente es a lo que todos les interesa, pero en segundo lugar, te da la posibilidad también de revisar algunos temas, conocer un poco más sobre algunos puntos relacionados con tu propia vida, con tu propia existencia. Y si bien es cierto, no vamos a profundizar en todos los temas, pero vas a tener esa puertecita abierta, vas a haber conocido y vas a poder, en todo caso, ubicar y darte cuenta si alguna de las cosas que te fastidian o te molestan o te disgustan de tu propia vida tiene que ver con aquello que acabas de entender. Y eso te da la posibilidad de corregirlo o buscar ayuda para corregirlo. Entonces, eso es importante. Es importante porque en todo caso te desplaza la responsabilidad como ya la tienen y probablemente no se han dado cuenta sobre su propia vida. Ustedes desde que cumplieron 12, 14 años y de repente por estar todavía dentro de un ambiente escolarizado, el colegio, no se dieron cuenta, pero ustedes tomaron las riendas de su vida. Y eso lo pueden comprobar cuando, por ejemplo, en la casa les podían dar muchísimos consejos, pero al momento de cerrar la puerta porque salí de mi casa, ustedes han actuado de acuerdo a lo que a ustedes les pareció mejor para ustedes mismos, para su propia vida. O sea, fueron tomando decisiones. Alguien te puede recomendar una cosa, otra, lo otro, pero al final tú decides sobre tu vida. Y eso es algo importante de reconocer. Si uno no reconoce eso, jamás va a poder, jamás va a hacer algo por corregir, jamás va a hacer algo por mejorar, porque no depende de mí, porque yo de chiquita me pasó esto o porque mi papá no me dio tal cosa. Ahora ya no. O sea, ya después de los 14, 15, 16 años, uno ya puede hacer mucho por su propia vida. Entonces, el curso se presta a eso, a darte luces, aunque no se profundice, ¿no? Pero a darte luces para que tú puedas ubicar aquello que te disgusta, te molesta o quieres mejorar dentro de tu propia vida. Bien, entonces vamos a iniciar de una vez con los temas. Es medio maratónico el asunto. Así que vamos a tratar de sacarle el jugo al tiempo. El día de hoy, como ven allí, vamos a revisar lo que es orígenes de la psicología y las bases biológicas del comportamiento. ¿Por qué orígenes? Porque la psicología no siempre fue considerada una ciencia. Durante mucho tiempo era una suerte de anexo de otras ciencias, ¿no? Inclusive de la religión, de la filosofía, era considerada como una suerte de ejercicio reflexivo, de cuestión de fe, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la psicología, pues, la ciencia tiene una serie de requisitos para poder ser considerada como tal. Sin embargo, es muy probable que ustedes han escuchado la palabra psicólogo o psicóloga anteriormente. ¿Qué es lo que ustedes suelen pensar cuando les hablan de psicólogo? ¿De alguien que está experimentando de repente con animalitos? ¿De alguien que está echado en un diván y el profesional está acercándose a él o está tomando nota de lo que dice? ¿De alguien que hace experimento con personas? ¿De alguien que atiende pacientes completamente descontrolados mentalmente? ¿O de alguien que de repente propicia un clima mm, laboral
mucho más adecuado, más agradable. Vamos a revisar el día de hoy todos esos conceptos para que ustedes puedan tener la ubicación más clara. Hablaremos pues de los antecedentes de la psicología, cómo es que la psicología alcanzó ese nivel de ciencia, a qué se llama escuelas psicológicas, qué son los enfoques actuales de psicología, cuál es la definición actual que se maneja en psicología, cuáles son las áreas, las especialidades, los métodos de investigación que se emplean. Luego de eso, tengo entendido, tienen un receso cortísimo, como para estirar las piernas, y no más de 5 minutitos, y luego empezamos con lo que son bases biológicas del comportamiento. Allí lo que vamos a ver fundamentalmente es qué es el sistema nervioso. El comportamiento, en general, tiene dos pilares sobre los cuales reposa y se puede explicar y se puede dar, ¿no? Se puede exhibir, se puede desarrollar. Por un lado, un aspecto biológico, o sea, hay algo biológico, orgánico, que es necesario y sobre el cual reposa la explicación de por qué nos comportamos de una manera o de otra. Y por otro lado, un aspecto o un pilar social, que nos va a explicar por qué nos comportamos de esa específica y determinada manera. Entonces, luego veremos lo que es el sistema nervioso central, periférico, límbico y plasticidad cerebral, que es un término que últimamente, en esta última década por lo menos, se ha utilizado bastante y que bueno, que nos ha dado luces también sobre cómo ir mejorando lo que significa el trabajo a nivel neurológico. Empecemos por los antecedentes de la psicología. La psicología tuvo como antecedentes filósofos, físicos, fisiólogos, etc. Vamos a revisar. Aristóteles, estaban hablando ustedes de Aristóteles hace un rato, ¿no? Entonces, en un libro denominado Tratado del Alma, Aristóteles escribe, pues, sobre el alma, ¿no? Justamente se llamaba Tratado del Alma y él escribe sobre el alma. Lo escrito corresponde de alguna manera a lo que hoy llamamos también parte de la psiquis. Entonces él hablaba de un alma como energía, como un alma, y es más, hablaba de tres tipos de alma. Del alma vegetativa, que estaba en todos los seres vivos, inclusive las plantas, un alma sensitiva, que estaba en aquellos seres vivos que podían interactuar con otros, por ejemplo los animales, y un alma racional, que solo la encontrábamos en el ser humano y que le permitía justamente razonar, actuar, decidir. Descartes, años después, muchos años después, cambia el término alma por mente. Y él inclusive se atreve a decir que el alma tiene un sitio, un lugar donde se aloja dentro de nuestro organismo. Y señala a este lugar, ¿no? El lugar correspondiente como la glándula pineal. O sea, la glándula pineal es una glándula que existe detrás de la silla turca y que no tiene una función clara dentro del organismo. Entonces, a él le ocurrió eso de que, claro, no tiene una función fácil de ubicar porque solamente es el alojamiento, es el lugar donde reposa la mente del individuo, ¿no? John Locke habla de la mente asemejándolo a lo que es una tabula rasa. Entonces él dice, cuando la persona nace, es como si naciera con una pizarra en blanco. Y la vida, la experiencia, va a ir inscribiendo, va a ir escribiendo allí, va a ir llenando su mente, ¿no? Entonces, muy importante la experiencia, las vivencias que pueda tener el individuo. Joseph Goll
de alguna manera funda una escuela llamada frenológica, en la cual trataba de ubicar en el cerebro cada uno de los comportamientos que el sujeto podía emitir, ¿no? Entonces trata de mapear, ¿no? De cuadricular el cerebro para saber a qué partecita corresponde. Muchas de ellas ya han sido corroboradas, otras no tanto. Weber y Fechner eran físicos, entonces ellos trataron de vincular esos estudios de la física con la psicología, fundamentalmente para ver cómo la intensidad que podía tener un estímulo podía incidir o hacía mella en lo que era la intensidad también de la percepción que el individuo podía tener. Bien, no era considerada una ciencia, era considerada parte de los temas que trabajaban otras disciplinas, ¿no? Como las mencionadas. Cuando hablábamos de psicología, hablamos de una palabra que deriva de dos voces griegas, psiché y logos. Psiché significa alma, logos, estudio, tratado. Entonces, literalmente, psicología vendría a ser el estudio o tratado del alma. Y por eso alma, mente y luego conciencia fueron tomados como parte del contenido. ¿Qué se necesitaba para hacer ciencia? Se necesitaba que haga experimentos. Y fue en el año 1879 cuando Wilhelm Wundt, un fisiólogo, médico, psicólogo y filósofo alemán, hace un experimento. Él era profesor, docente en la Universidad de Leipzig y justamente con un grupo de alumnos del último año de la universidad decide hacer un experimento. Él estaba muy interesado en saber cuál era la estructura de la mente, ¿no? Entonces él quería saber cuáles son los átomos de la mente, o sea, los átomos, las partecitas más chiquititas, las piececitas del rompecabezas con las que se puede armar la mente humana. Entonces, para eso ideó un experimento que hoy le llamaríamos un experimento de tiempo de reacción. Y se fue con sus alumnos, dice él, a una vetusta aula de un segundo piso en la universidad. Bueno, finalmente fue un experimento y fue reportado como tal. ¿Por qué la obsesión o la insistencia en que se haga experimentos para hacer ciencia? Porque los experimentos son replicables. Quiere decir que si alguien hace un experimento, anota allí los pasos que ha seguido y las conclusiones a las que llegó, yo puedo replicar eso. Puedo realizar exactamente los mismos pasos y me tendría que dar la misma solución, ¿ya? Entonces, eso es lo que hizo Wundt. Informó y documentó bien su experimento y se presentó y logró ser considerada la psicología a partir de entonces como una ciencia. La psicología se convirtió en una ciencia también y el objetivo que él perseguía era hallar los átomos de la mente. A partir de entonces, a partir de que la psicología ya era considerada una ciencia, aparecen las escuelas psicológicas. ¿Qué es una escuela psicológica o cuál es su característica? Las escuelas proponen un objeto de estudio, ¿ya? Porque más tardecito, en un ratito les voy a hablar de enfoques. Entonces, ¿cómo pueden diferenciar qué una escuela de un enfoque? Las escuelas, todas las escuelas, proponen un objeto de estudio para la psicología. Entonces, recién había sido declarada ciencia. El objeto de estudio no estaba claramente definido. Cada escuela iba a proponer un objeto de estudio. La psicología debe estudiar esto. Venía otra escuela o surgía otra escuela y decía, no, debe estudiar esto otro. Aparecía otra escuela y descartaba la anterior. Entonces, las escuelas psicológicas no coexisten, sino cada una desplaza a la anterior.
¿Cuál fue la primera escuela que surgió? La escuela llamada estructuralista o estructuralismo. En realidad se le llamó así porque esta escuela fue fundada por uno de aquellos estudiantes del último año que acompañaron a Wundt en el experimento que hizo. ¿Ya? Entonces, este estudiante del último año se graduó y fundó la escuela. Se llamaba Edward Titchener. Entonces, Titchener funda la escuela e incluye a su maestro, Wundt, en la escuela. Lo nombra profesor honorario, miembro honorario, y deciden estudiar o proponer como objeto de estudio de la psicología lo que su maestro estaba interesado en encontrar, cuál era la estructura de la conciencia. Entonces, él propone que la psicología debería estudiar la estructura de la conciencia, cómo está formada la conciencia. Para eso, utilizó un método que se llama introspección. ¿Qué es la introspección? Miren, vamos a abrir un paréntesis ahorita y cuando ustedes encuentren un término que no saben qué significa o de repente lo escuchan por primera vez, traten de intuir cuáles son las raíces o cuáles son las palabras que la han formado, cómo se formó esa palabra. Entonces, si yo veo introspección, yo puedo intuir, introspección, dos palabras ya, introspección. ¿Qué significa intro? ¿A qué hace referencia? ¿Qué te recuerda? Intro, dentro, ya está. Inspección, inspección, investigación, sí. Introspección es el método a través del cual tú inspeccionas dentro de ti, ¿ya? Casi siempre les va a funcionar. ¿Por qué? Porque la intuición es un razonamiento en el cual no tienes claras cuáles son las variables causales. O sea, no lo tienes claro, pero es un razonamiento. Entonces, casi siempre funciona. Entonces, ya, cerramos el paréntesis. Ellos propusieron investigar cuál era la estructura de la conciencia a través de la introspección. La introspección era el método a través del cual el sujeto se observaba a sí mismo. Por lo tanto, yo no te puedo hacer una introspección a ti. Tú no me puedes hacer una introspección a mí. Yo sí me puedo hacer una introspección a mí. Tú sí te puedes hacer una introspección tú mismo. Ese era el método que ellos estudiaban para investigar diferentes fenómenos, diferentes situaciones y tratar de hallar cuáles eran las partecitas más chiquititas de la conciencia del individuo. Su conclusión, aunque no esté anotada allí, su conclusión fue de que la conciencia estaba formada por 3 elementos. O sea, 3 elementos eran los más chiquititos. Sensaciones, lo que el sujeto olía, tocaba, veía, escuchaba, sensaciones, sentimientos, alegría, tristeza, cólera, etcétera, e imágenes. Las imágenes, sí, imágenes, cuando yo recuerdo algo aparece una imagen. Cuando yo fantaseo al día de mi graduación, aparece una imagen. Entonces, esos eran los elementos más chiquititos. Sensaciones, sentimientos e imágenes. Bien, ¿qué se le reconoce como aporte de esta escuela a la psicología actual? Justamente lo que está aquí al último, darle estatus científico a la psicología. Y por ahí alguien me puede de repente refutar y me dice, no, pero el estructuralismo no le dio estatus científico a la psicología, fue Wundt
Sí, pues, pero ¿se acuerdan que les dije que Wundt ya era miembro honorario de la escuela estructuralista? Por esa razón se le reconoce al estructuralismo como el haberle otorgado el estatus científico de la psicología. Aparece otra escuela, comandada por James, y dice, bueno, está bien saber cuál es la estructura de la conciencia, pero ¿acaso no es más importante saber para qué sirve la conciencia? ¿Cuál es la función que cumple en la vida del individuo? Sí, mejor, hay que saber la psicología debe estudiar la función de la conciencia. Ya está. Desplacé al anterior. Y a esta escuela se le conoce como la escuela funcionalista. ¿Por qué? Porque proponía estudiar la función de la conciencia. Entonces, ellos también usaron la introspección como método, pero utilizaron una introspección en situaciones estandarizadas. ¿Qué significa eso? Significa que ellos diseñaban una situación que iba a ser usada por muchos sujetos para que pudieran hacer su introspección. Ejemplo, un cubículo color negro, paredes negras, techo negro, piso negro, introduzco una silla negra. Le pido al primer sujeto que pase, que permanezca allí durante 8 minutos y luego le tomo una encuesta. La encuesta apunta a pedirle que me dé una información sobre su propio sentir. Entonces le pregunto, por ejemplo, ¿qué emociones experimentó estando allí dentro del cubículo? Ya, esto, ¿no? ¿Qué pensamientos vinieron a su cabeza? Esto. En algún momento hizo algunas actividades, ya, bueno, le pregunto todo lo que apunte a saber cómo le ayudó o no le ayudó su conciencia. Ya está. Gracias. Sujeto B, pase el mismo cubículo con pared negra, techo negro, piso negro, silla negra, 8 minutos, la misma encuesta. Gracias, ya. Tercer sujeto, el mismo cubículo, pintado de color negro, silla negra, 8 minutos, la misma encuesta. Entonces, todos los sujetos están siendo expuestos a una situación estándar, a una situación igual. Terminan todos los sujetos, tengo todos mis registros que he tomado, todos mis resultados, y ahora saco un promedio de la respuesta. Y entonces digo, ya está, para esto sirve la conciencia. Entonces, ellos concluyeron, aunque no esté escrito allí, ellos concluyeron que la conciencia tenía como función principal adaptar al sujeto a la situación. Su función era adaptativa. ¿Ya? Para eso servía la conciencia. Esto es, aparecían aquellos pensamientos que le iban a permitir permanecer en el lugar. Aquellas emociones igual relacionadas con el contexto, con la situación en sí. Entonces, la conciencia servía para que el sujeto se pueda adaptar a las circunstancias que estaba enfrentando. ¿Ya? ¿Qué nos ha dejado la escuela funcionalista como un aporte a la psicología actual? Justamente esta estrategia, este método de exponerse a situaciones estandarizadas. Ese fue su legado, ¿ya? Entonces, ¿qué es una situación estandarizada? Una situación igual para medir a varias personas. Eso sentó la base para lo que era la medición, para la elaboración de los test psicológicos. Cuando yo te tomo un test de inteligencia, te doy un cuestionario, ¿no? Con tal número de preguntas y te doy tanto tiempo para que lo resuelvas y luego yo lo corrijo con una clave de respuesta. A tu compañero le doy el mismo cuestionario, el mismo tiempo para que resuelva y lo corrijo con la misma clave de respuesta. Entonces, tú te expones, cuando desarrollas un test, a una situación estandarizada.
Ese era el principio que utilizaron los funcionalistas. Eso lo tenemos como aporte de la escuela funcionalista. Aparece luego la escuela denominada reflexología. La escuela reflexológica fue fundada fundamentalmente por fisiólogos, médicos fisiólogos. Entonces, ellos decían, Pavlov, Besterev y otros, ¿no? Entonces, ellos proponían que la psicología debería estudiar la conducta del individuo, pero tomando el esquema, el modelo del estudio de los reflejos. Por eso se llama escuela reflexológica, porque pondera lo que es el reflejo. Entonces él dice, la conducta del individuo es un reflejo de mayor nivel, es una reacción ante las circunstancias, ante los hechos. Pablo fue justamente el que descubrió y desarrolló el término de condicionamiento clásico. Y de repente por ahí han escuchado, aunque sea de paso, del perro que salivaba en el experimento de Pavlov. Justamente es un experimento a partir del cual él trabajó ese término de condicionamiento clásico como una forma de aprendizaje. ¿Ya? Aparece luego la escuela psicoanalítica. La escuela psicoanalítica fue fundada, desarrollada, defendida por Sigmund Freud. Freud tiene otra propuesta. Él era un médico y descubrió en su práctica profesional de que habían personas que llegaban con dolencias que no tenían una raíz, una causa biológica, física. Llegaba una señora arrastrando la pierna. ¿Qué pasa, señora, con su pierna? La pierna no tiene fuerza, no la puedo mover, tengo que jalarla. A ver, le hacía 10.000 exámenes, sus músculos perfectos, sus nervios que inervan esos músculos perfectos. Tendría que caminar, pero no, tendría que caminar bien, pero está arrastrando la pierna. Pero descubrió que en la conversación, conversando con el paciente, conversando, habían temas que eran de repente un poco esquivos para el paciente, pero que si él lograba empezar a jalar ese tema y ponerlo y bordearlo y seguir jalando recuerdos, iba a llegar un momento en que el paciente, o la paciente en este caso, iba a poder recordar cosas que en el momento en que llegó a la consulta no sabía. O sea, tenía recuerdos guardados que ella no sabía. A eso le llamó Freud el inconsciente. Otra vez podemos usar eso. In es un prefijo que significa sin. Consciente se refiere a la conciencia. O sea, el inconsciente es aquello de lo cual nosotros no nos damos cuenta. Son recuerdos que están allí guardados, pero no nos damos cuenta. ¿Y qué recuerdos son esos? Fíjense, él dice que allí están las pulsiones. Las pulsiones vienen a ser los impulsos, el impulso que tiene la gente para actuar de una manera o de otra. Bueno, tiene toda una teoría sobre los impulsos, donde destaca dos: el impulso de atracción, quiero esto, eros, y el impulso de rechazo, no quiero esto, sáquenlo de aquí, elimínenlo, desaparezcanlo, tánatos. Bueno, allí están los impulsos. ¿Qué más está allí? Los recuerdos infantiles. ¿Qué es eso? Los recuerdos de la infancia. ¿Qué edad? De 0 a 3 años. Probablemente ninguno de los aquí presentes recordamos qué hacíamos o qué nos pasaba cuando teníamos 1 año, cuando teníamos 2 años, cuando mamá nos dejó de dar pecho para lactar y nos dio biberón, cómo nos sentimos. Me acuerdo, no me acuerdo. Claro, pero dice Freud, están ahí en el inconsciente.
Y además están los recuerdos traumáticos, o sea, de aquellas situaciones difíciles y duras que de pronto no te acuerdas el detalle. Oye, mira, ahí va a venir tal fulano, ¿te acuerdas que tal sitio, que pasó tal cosa? No, no, yo no estaba ahí. Claro que sí, hemos ido. ¿No te acuerdas? No, 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 te has confundido. No, yo no. Pero sí ha pasado. ¿Qué pasó? De repente una situación traumática y la conciencia, dice Freud, anuló el recuerdo, lo mandó al inconsciente y ahí lo tapó bien, ¿no? Se quedó tapiado. Ya está. Entonces Freud propone eso. Dice, la psicología debe estudiar el inconsciente, pues, y depurar, mejorar los métodos para estudiar el inconsciente. Finalmente, utilizó muchos métodos, la conversación en sí era complicado, hipnosis, no todo el mundo estaba apto para la hipnosis. Finalmente se quedó con las asociaciones libres. Las asociaciones libres es el método a través del cual justamente se asocia teóricamente en forma libre, pero sin embargo el psicoanalista experto arma tu perfil inconsciente. Se produce, por ejemplo, para que tengan una idea un poco más precisa, cuando alguien en una prueba te dice, te voy a decir oraciones y tú lo complétalo oralmente con la primera palabra que se te ocurra, la primera. Aquí lo que vale es la rapidez, nada más. Entonces empieza y dice, vamos a ver, mi primer día de clases, todo estaba feliz hasta que el recuerdo de mi padre, y así te va dando oraciones sueltas y tú sueltas la primera palabra y hasta te puede parecer un juego. Pero el psicoanalista experto te dirá que no es un juego. Entonces, recoge todas tus palabras y arma tu perfil inconsciente. Este tema se ha evadido, no se tocó a pesar de que había muchos reactivos que tendrían que haber sido respondidos dentro de ese tema. Este otro tema fue reiterativo. Se utilizó palabras concernientes a este tema a pesar de que algunas veces no se justificaba. Y así te va señalando cuál es tu perfil inconsciente. Ese método se llama asociaciones libres. A veces no es una oración incompleta, a veces son simplemente palabras sueltas. Te digo una palabra y me dices otra, te digo una palabra y me dices otra, rapidito, ya. Entonces son como trampitas para el inconsciente. Bien, eso era el psicoanálisis y se le reconoce como un gran aporte de la escuela psicoanalítica a la psicología actual. Varios, ¿ah? Allí se ha colocado fundar la psicoterapia, lo cual es cierto. O sea, él fundó, es más, instauró el término psicoterapia. Psico viene de psiquis, terapia de cura, la cura de la psiquis. Pero actualmente, cuando les hablen de psicoterapia, cuando escuchen psicoterapia, no solamente se refiere al psicoanálisis. Hoy en día el término psicoterapia se ha extendido. Entonces, el término psicoterapia se refiere a cualquier estrategia que se utilice para trabajar, para mejorar, para desarrollar, ¿no? Lo que es la psiquis humana, ¿no? Entonces, no necesariamente del corte psicoanalítico. Todo estaba lindo, todo estaba lindo, todo el mundo estaba embelesado, qué interesante, fíjate, sí, pues no, así que el inconsciente, pero la comunidad científica no lo veía tan bien y decía que eso es ciencia. Vamos a experimentar con el inconsciente, que ni siquiera el propio sujeto lo tiene claro. Uy, no, no, ¿qué está pasando con la psicología? Y uno de los principales detractores fue justamente la escuela que la desplazó, que estoy hablando del conductismo. La escuela conductual, que en ese momento estaban Sorday, estaba Watson, fueron los críticos más fuertes para el psicoanálisis. Y ellos proponían más bien estudiar la conducta observable.
Entonces decía, puede ser que existe inconsciente, de repente existe, pero no es el objeto, no puede ser ese el objeto de estudio de la psicología. De repente existe un inconsciente, pero la psicología debe estudiar la conducta observable, lo que yo puedo ver y tú también ves, lo que escucho y tú también escuchas, o sea, la conducta observable del individuo, porque con esa sí se puede trabajar, con eso sí se puede experimentar. Entonces, a la escuela conductual se le reconoce el haber recobrado el carácter científico a la psicología. Mientras había toda esta disputa que duró muchos años, aparece en Alemania una escuela denominada la escuela gestáltica, la Gestalt. La escuela gestáltica propone estudiar la percepción. Entonces ellos dicen, la psicología debe estudiar la percepción, porque la percepción es la interpretación que una persona hace de sus sensaciones. Eso es la percepción. Escucho algo y digo, uy, está llegando a mi papá. Esos son sus pasos. Entró una cadena sonora a mi oído interno y yo interpreté eso. Yo le di un significado. Eso es percepción. Entonces él decía, o los gestaltistas decían, porque estaba Wertheimer, Kohler, Kafka y otros más, decían, entonces, ¿y cómo es que se arma la percepción? ¿Existen leyes de la percepción? ¿Cuáles son estas leyes? ¿No? ¿Cómo se aprende? Hay que estudiar la percepción. ¿Cómo interviene eso en el aprendizaje del individuo? Entonces, ellos, consecuentes con su propuesta, se dedicaron a estudiar la percepción. O sea, propusieron, la psicología debe estudiar la percepción. El método era observación fenomenológica. Eso se refiere al hecho de que ellos observaban, describían, registraban, pero no hacían un experimento directo. Ya no proponían experimentos, solamente observaban, registraban, describían. Y nos han dejado como aporte justamente las leyes de la percepción, que las veremos en el momento en que lleguemos a tocar lo que es el capítulo de la percepción, ¿no? El principio de pregnancia está dentro de las leyes. ¿Qué es el principio de pregnancia? Es la ley de la buena forma. ¿Qué cosa dice la ley de la buena forma? Que cada vez que tú percibes, ojo, acostúmbrense que percepción es la interpretación de las sensaciones. Cada vez que tú percibes, le tiendes a darle una buena forma a lo percibido. ¿Qué significa buena forma? Una forma legible, una forma entendible, una forma fácil de memorizar, una forma simétrica. Entonces, yo puedo ver algo que está medio borroso, pero yo trato de ajustarlo a algo que yo conozco, por eso se dice algo conocido. Y digo, es un perrito que está saltando, ¿no? O sea, yo le di una forma conocida, le di una buena forma. O alguien me habla, así como hay gente que habla sin despegar sus dientes, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Al cine? ¿Al cine? Sí. Ya. Entonces, yo le di buena forma a esa cadena sonora que no la tenía, pero yo lo ajusté a lo que yo tenía. Entonces, ese es, por ejemplo, un principio que nos ha legado, nos ha dejado la escuela gestáltica y el aprendizaje por insight. El aprendizaje por insight se refiere al aprendizaje que se produce aparentemente de forma repentina, ¿no? Cuando estás tratando de resolver un ejercicio, no te sale, lo dejas. Y después en otro rato lo agarras y dices, pero ¿cómo no me di cuenta? Ay, se hace así, ya está. Cuando tú dijiste, cuando lo miraste y de pronto lo viste diferente, claro, ahí se produjo el insight. ¿Qué explican los gestaltistas? Se produjo una reorganización de tu campo perceptual.
A esto que no le dabas importancia, ahora le diste más importancia. A esto que le dabas mucha importancia y dejaste de darlo y lo pusiste en segundo plano. O sea, se reorganizó tu percepción. ¿Ya? Bien, hemos revisado 6 escuelas psicológicas y sabemos, esto tal vez debió estar en otro lado, sabemos que la psicología, ya. ¿Qué pasó con estas escuelas? Las escuelas dejaron de existir cuando la psicología adoptó una definición ya terminal, que es la que está vigente aún. Por eso es una definición actual. Ya dejó de pensarse en que el objetivo debe ser este, debe ser esto otro, esto otro, este otro. No. En ese momento lo que sucedió fue, ya, se acabó, o sea, psicología ya de una vez que defina cuál es su objeto de estudio y adiós escuelas. Entonces, la definición fue, es la ciencia que estudia los procesos mentales, conscientes o inconscientes, y el comportamiento. O sea, esa es la definición que trató de consensuar todo lo propuesto por las escuelas, pero que definió ya cuál sería el objeto de estudio de la psicología. A partir de entonces, adiós escuelas, ya no hay escuelas y aparecen los conocidos enfoques psicológicos. Ay, chicas, lo pasé muy rápido, ¿no? Aparecen los enfoques psicológicos. ¿Qué es un enfoque psicológico? Es como una corriente. Esto es, acepta cuál es el objeto de estudio de la psicología, pero escoge una perspectiva, un ángulo para estudiar. Escoge una parte o una perspectiva, creo que sería más claro, una perspectiva de estudio. Ahí tenemos 2 que más o menos ya los deben estar identificando. 2 enfoques que han surgido de las escuelas antiguas. Quiere decir, se ha utilizado la información, todo lo estudiado de las escuelas antiguas para este enfoque actual. Tenemos el enfoque psicodinámico y el enfoque conductista. En el enfoque psicodinámico, por ejemplo, recogió todo lo del psicoanálisis y aceptando el objeto de estudio, ¿no? Está bien, la psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales y la conducta, pero nosotros nos vamos a dedicar a estudiar cómo los impulsos, el material inconsciente, los conflictos influyen en la conducta y los procesos mentales del individuo. ¿Está? Eso es. Ahí tenemos algunos investigadores como Karen Horney, Alfred Adler, Eric Fromm, Lacan, etc. El enfoque conductista también recoge todo lo de la escuela conductual, aceptando, sí, la psicología es la ciencia que va a estudiar los procesos mentales y la conducta, pero nosotros nos vamos a dedicar a estudiar cuál es la relación de la conducta con los estímulos anteriores y posteriores a ella. Entonces, ¿cómo se relaciona la conducta de esta persona con lo que pasó antes de que hiciera la rabieta? Y con lo que pasó después que hizo la rabieta. ¿Qué sucedió? Le dieron el caramelo, entonces va a seguir haciendo rabietas. ¿No es cierto? Entonces, esa relación que existe entre la conducta y los estímulos antecedentes o los estímulos consecuentes se encarga de estudiar el enfoque conductual o conductistas. Ahí tenemos a Burgos Friedrich Skinner, Joseph Gold, Hans Eysen como algunos de los representantes. Surge un nuevo enfoque denominado el enfoque humanista. Sí, la psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales y la conducta. Pero nosotros vamos a dedicarnos a estudiar cómo podemos ayudar al ser humano a cumplir
con su esencia. Los humanistas proponen que el ser humano, por el solo hecho de ser humano, tienen la capacidad de salir adelante, autorrealizarse y ser felices, ¿no? Por el solo hecho de ser humano. Pero reconocen de que la vida presenta una serie de obstáculos, adversidades. Entonces, sí, pues, hay que nosotros dedicarnos a construir lo que son las herramientas para que el ser humano pueda salir adelante, para que el ser humano pueda vencer todos los obstáculos que tiene en el camino. ¿Ya? Entonces los psicólogos humanistas, el enfoque humanista, se encarga Maslow, Rogers, Carl Rogers, Abraham Maslow, Víctor Frank, se encargan de eso. O sea, se encargan del desarrollo ellos le llaman el yo potencial del individuo para poder lograr su autorrealización y consecuente con ello, su felicidad. ¿Sí? Luego tenemos el enfoque cognitivo, también es un enfoque nuevo, y nos habla de cómo la conducta del individuo, dice, sí, la psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales y la conducta, pero nosotros vamos a estudiar cómo los procesos mentales influyen en la conducta, esa relación entre procesos mentales y conducta, suponiendo de antemano que son los procesos mentales los responsables de la conducta del individuo. En otras palabras, una persona no actúa de esa manera porque, porque pasó algo antes o porque va a pasar algo después, sino por lo que él piensa que va a pasar, por lo que él piensa que puede suceder después. Entonces, trabajan eso, los procesos cognitivos en general y el pensamiento en particular. Entonces, ellos se dedican a estudiar eso, como por ejemplo, si yo pienso que esta es una situación peligrosa, probablemente me aterrorice y me paralice y no hago nada. Pero si yo pienso que esta es una situación más bien amigable, acogedora, me voy a sentir tranquila y voy a poder actuar con toda libertad, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene el pensamiento para la conducta del individuo? Tenemos ahí a Jean Piaget, probablemente han escuchado hablar de él, Miller, Albert Bandura, David Ausubel, entre otros. Y finalmente tenemos el enfoque biopsicológico que trata de establecer justamente una relación entre lo biológico, y psicológico, la psiquis, psicología. O sea, trata de establecer una relación entre el comportamiento o la función del organismo en general, sistema nervioso en particular y los comportamientos del individuo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la relación que existe en ellos? Tenemos ahí investigadores como Ramón y Cajal, Luria, MacLean, entre otros. ¿Qué áreas tiene la psicología? Vemos dos. La psicología básica es la psicología o la parte de la psicología donde se van guardando todos las leyes, los conceptos, los principios que se van hallando. Es la psicología teórica. Psicología básica es la teoría. Psicología aplicada es la aplicación de los principios que están ahí en la psicología básica. Por ejemplo, psicología básica, un principio, el principio de reforzamiento. Toda conducta que es seguida por un estímulo agradable o beneficioso se repite. O sea, si yo cada vez que traigo buena nota me dan un helado de premio, yo voy a seguir trayendo buena nota. Cuando ese principio, en este caso, en el ejemplo, el principio de reforzamiento,
es aplicado en diferentes áreas de vida del ser humano, hablamos de psicología aplicada. Yo aplico este principio, por ejemplo, a la educación. Y digo, cada vez que el niño termina la tarea, yo le pongo una carita feliz. Y el niño va a seguir cumpliendo con su tarea. Entonces ahí estoy haciendo psicología educacional. Pero puedo aplicarlo también de repente a las ventas. Tú me vendes tanta cantidad y yo te doy una bonificación. Puedo aplicarlo de repente al deporte. Anotas tantos goles y vas a obtener este premio, ¿no? Entonces, cada vez que yo aplico, estoy haciendo psicología aplicada. Habrán entonces tantas áreas de la psicología aplicada como áreas de desempeño en la vida tiene el ser humano. Sin embargo, hay 4 áreas que son principales, troncales: psicología clínica, educacional, organizacional y social. ¿Cómo las diferencio? Por el propósito, cuál es el objetivo que persigue el psicólogo. El psicólogo clínico, ¿qué busca? Busca hacer un diagnóstico. Esto es saber cuáles son las causas. ¿Para qué? Para tratar este desorden conductual o emocional. Mi hijita se come las uñas cada vez que va a tener examen, ahora se está sacando, se está haciendo hasta herida. Tengo que ver las causas. Para eso hago un diagnóstico. ¿Por qué? Si no tengo un buen diagnóstico, yo no puedo dar un tratamiento. Tengo que ver cuáles son las causas para poder atacarlas, para poder trabajar en ellas. Psicología educacional. ¿Qué busca? El psicólogo busca optimizar, hacer óptimo el proceso de enseñanza-aprendizaje, que tú rindas a tu 100%, que, que puedas organizar mejor y distribuir tu tiempo, que comprendas lo que lees, que puedas focalizar tu atención. Eso es psicología educacional. Que el profesor te enseñe de una manera más entusiasta o de repente más motivadora. El psicólogo organizacional busca optimizar el funcionamiento de la organización. Una organización es un conjunto de gente que trabaja con un objetivo. Es una fábrica, es una empresa, es una institución. ¿Qué hace para eso? Primero, selecciona el personal idóneo. Segundo, si ya está ahí el personal, lo voy a mantener motivado, lo voy a capacitar, le voy a enseñar ciertas habilidades para que se relacionen mejor. Una persona que se siente feliz en su trabajo rinde mejor y rinde más. Y el psicólogo social busca fundamentalmente intervenir en grupos sociales que existen, ¿no? Grupos sociales existentes. Por ejemplo, el grupo de madres, el grupo de estudiantes, el grupo de señoras gestantes. O sea, en la sociedad podemos encontrar grupos de gente que tienen características similares. Y el psicólogo social tiene que estudiar eso para que cuando realice su intervención, la intervención sea la mejor posible, sea una intervención óptima. ¿Cuáles son los principales métodos que se utilizan en psicología? Los métodos de investigación son básicamente 3. Descriptivo, en el cual el sujeto observa un fenómeno, un proceso, una conducta, una situación y va registrando, tomando nota de todo lo que va viendo de la manera más objetiva posible para luego poder elaborar sus hipótesis o sus experimentos. Otro método es el correlacional. En el método correlacional, lo que va a hacer es justamente buscar cuáles son las variables que se van moviendo juntas. Cuando esta está alta, esta siempre alta. Y ahora está baja, mira, esta también baja. O sea, son variables que están relacionadas, tienen un índice de correlación. El más utilizado es el método de investigación experimental. Aquí generalmente lo que se hace es, a partir de una hipótesis, yo aplico o utilizo o pongo la situación una causa, ¿no? Una causa, algo que le voy a llamar variable independiente. Yo asumo, yo hipotetizo de que eso va a provocar un efecto determinado, pero para asegurarme que es esa variable independiente la que provoca el efecto,
yo comparo los resultados con otro grupo en el cual no he aplicado esa variable independiente. Entonces, el otro grupo me sirve solamente como comparación, nada más. No voy a hacer nada. Voy a medir su rendimiento de repente al comienzo y voy a rendir su rendimiento al final. Y luego voy a aplicar una fórmula de correlación para ver si los resultados son diferentes significativamente. Si es así, significa que sí, tenías razón. O sea, la variable independiente es la causa del cambio que hubo. ¿Ya? Eso se llama método de investigación experimental. Bien, nos quedamos allí. Tenemos un receso corto, me dijo su tutora, y regresamos en 5 minutos. ¿Sí? Nos vemos ahorita. Ya volvimos. Entonces, seguimos. Miren, vamos a ver ahora las bases biológicas del comportamiento. Miren, esta cita, ¿no? Bien interesante. Dice, todo lo que es psicológico es al mismo tiempo biológico. Usted piensa, siente y actúa con su cuerpo. Se relaciona con el mundo a través del cuerpo. Sí, y es por eso que se considera que lo biológico, o en todo caso, el organismo y el funcionamiento del organismo es uno de los pilares principales, ¿no? Es uno de los dos pilares principales que explican el comportamiento. ¿Cuál es el elemento básico del sistema nervioso? Sistema nervioso se llama porque eso deriva de nervios, ¿no es cierto? ¿Y qué son los nervios? Los nervios son fibras, haces de fibras estas fibras de dónde salen de la neurona, el elemento básico, o sea, el elemento más chiquitito de todo el sistema nervioso es la neurona. Las neuronas pueden tener diferente forma, pueden tener diferente forma, diferente tamaño, pero todas tienen tres partes. Tienen unas dendritas que son como unas ramas, unas ramificaciones de ingreso. Quiere decir que las dendritas siempre van hacia el cuerpo neuronal. Todas las dendritas van hacia el cuerpo neuronal llevando información de afuera de la neurona. El cuerpo neuronal es el segundo elemento. El cuerpo neuronal tiene una característica importante, tiene un núcleo. Y eso es importante porque el núcleo tiene una serie de elementos químicos que van a ayudar a procesar, o sea, se van a ver integrados, una serie de elementos que se van a integrar al mensaje que llega. Y la tercera parte es un axón. El axón es una ramificación de salida y es único. Todas las neuronas solo tienen un axón, muchas dendritas que llegan al cuerpo y un solo axón que sale con la información. Mientras el mensaje nervioso, el estímulo si quieren, esté dentro de la neurona, mientras esté dentro de la neurona, es un mensaje de tipo eléctrico. ¿Escucharon bien? Es eléctrico. Mientras esté dentro de la neurona, es eléctrico. Quiere decir, por las dendritas pasa corriente exacto. El cuerpo también. El axón también. Por eso te toman un electroencefalograma para ver qué parte de de tu cerebro o de tu sistema nervioso está activo, está funcionando. Pero, cuando llega al final del axón, acá lo tenemos más grande, cuando llega al final del axón sucede algo. En el final del axón hay unos botones,
estos botoncitos denominados botones terminales. Esos botones están cargados de elementos químicos. El estímulo o el mensaje que es eléctrico llega y activa algunos elementos químicos con alguna determinada intensidad y va a provocar que estos botones liberen esos químicos llamados neurotransmisores, los liberen en el espacio, en este espacio que está acá, en el espacio contiguo. Y esos neurotransmisores que ha soltado, vamos a decir así, esta neurona, van a ser capturados por otras dendritas de otra neurona, los va a capturar, no va a tocar a la neurona anterior, sino va a capturar acá en el espacio, se los va a llevar a su cuerpo neuronal, de su neurona, y va a seguir la trayectoria. Por eso se dice que la comunicación interneuronal, o sea, la comunicación entre neurona y neurona, es un proceso electroquímico. Es eléctrico mientras está dentro de la neurona, sea dendrita, sea cuerpo, sea axón. Y es químico cuando lo suelta en el espacio y lo recoge el otro. ¿Qué recoge? El químico lo transforma en señal eléctrica para poder circularlo a través de toda su neurona. ¿Ya? A ese proceso se le llama sinapsis. La sinapsis entonces es la forma de comunicación entre dos neuronas. Sinapsis se le llama al espacio y sinapsis se le llama al proceso, por medio del cual se liberan neurotransmisores y se recoge neurotransmisores. Los neurotransmisores son mensajeros químicos que atraviesan el espacio sináptico y van a llevar la información. Las neuronas, ¿qué más dice por acá? Recepcionan, conducen y transmiten señales electroquímicas. Junto con las neuronas, importante saberlo también, o sea, todo esto son las neuronas, ¿no es cierto? Juntas muchos axones, vas a formar un nervio. O puede ser que sí, bueno, junto con las neuronas hay otras células. Tenemos acá otras células que están allí, que sirven de sostén, o sea, sirven para sostener a la neurona y a la vez la alimentan, ¿ya? Se llama glía o neuroglía. La glía o neuroglía son células de sostén, o sea, sostienen, mantienen a las neuronas en su lugar, pero ellas no transmiten mensajes nerviosos, solamente sirve ahí como si fuera el relleno ahí, y a la vez alimentan a las neuronas. Se llaman neuroglías o glías simplemente. Bueno, aquí tienen diferentes tipos de neuronas, unas son medias triangulares, ovaladas, circulares, etc. Según la especialización que haya tenido la neurona, se le puede considerar una neurona aferente si es la neurona que se encarga de recepcionar los estímulos y llevarlos. O sea, son neuronas receptoras, son neuronas que podrías llamarle también sensoriales, captan las sensaciones y las llevan a su cuerpo neuronal. Hay otro grupo de neuronas que simplemente recogen de una neurona y la llevan al otro. Recogen de una neurona y lo llevan al otro. Se llaman neuronas intermediarias o neuronas integradoras. Y hay un tercer grupo de neuronas que son las que directamente se contactan con el órgano ejecutor. Entonces, vamos a suponer que sea el músculo o vamos a suponer que sea una glándula. Entonces, directamente va y la activa. Es como si podríamos decir, la última neurona. Ya, esta es la última neurona, la que llega al músculo de frente. Se llaman neuronas efectoras o neuronas eferentes. ¿Ya? Entonces, tenemos 3 tipos de neuronas. ¿Qué más tenemos acá? Ya.
Entonces se forma el sistema nervioso con todos estos nervios y muchas neuronas juntas pueden formar una estructura. Una estructura viene a ser un órgano, ¿ya? El sistema nervioso es el sistema formado por las neuronas, sean nervios, que son las prolongaciones, o sean estructuras, cualquiera de los dos casos. Se llama sistema nervioso y lo podemos diferenciar o lo podemos dividir en sistema nervioso central, que es todo lo que está en el centro de tu cuerpo, dentro de tu cabeza y en el medio de tu espalda. Todo eso es sistema nervioso central, está en el centro de tu cuerpo. Y sistema nervioso periférico, que es todo lo que está en la periferia. ¿Qué es la periferia? La periferia es los alrededores. ¿Tú vives acá en Lima Centro? No, yo vivo en la periferia, ¿no? Yo vivo, no sé, en Los Olivos, yo vivo en tal sitio, estoy en la periferia, en los alrededores, ¿no? Los extremos. Ya, igual, sistema nervioso periférico, el que está en la periferia del sistema nervioso central. O sea, todos los nervios que salen del sistema nervioso central o que entran al sistema nervioso central. Todos los nervios que vemos acá, todos los amarillitos que están aquí adentro del brazo, del torso, de las piernas, es sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central lo podemos dividir en dos. Encéfalo, que es todo lo que está aquí en la cavidad craneana. ¿Qué es el cráneo? Un conjunto de huesos planos que forman una cavidad, como si fuera así una, una bola hueca, huesos muy duros. Me golpeo la cabeza, me caigo, difícilmente se rompe. Esto es mi cráneo. Dentro del cráneo antes se pensaba que había una sola estructura, ¿no? Se pensaba que solo era el cerebro. Hoy sabemos que existen mucho más, ¿no? Todas esas estructuras se les llama encéfalo. Entonces se llama el encéfalo. Vamos a rayarle acá. El encéfalo. ¿Y qué más el sistema nervioso central? Toda esta colita que vemos acá. Este haz de fibras nerviosas que se llama médula espinal. Qué curioso, miren, el encéfalo está protegido por el cráneo, que es hueso, sistema óseo. La médula espinal está protegida por la columna vertebral. Yo toco acá mi espalda y siento unos huesitos, ¿no es cierto? Dentro de esos huesitos está la médula espinal. ¿Qué es la columna vertebral? Una columna de vértebras. ¿Qué es una vértebra? Un huesito pequeñito. Acuérdense del cuellito del pollo. Ya, ¿no es cierto? Tiene unos huesitos así chiquititos con un agujerito en medio. Esa es una vértebra. Otra vértebra, otra vértebra, otra vértebra, una columna de vértebras. Todos los agujeritos coinciden y por ahí se desliza la médula espinal, que no tiene un ancho mayor que el que puede tener un lápiz por ahí, que son fibras nerviosas, que forman parte del sistema nervioso central, protegido por la columna vertebral. La columna vertebral protege, porque es importantísimo. Si tú te dañas la médula espinal, vas a perder movilidad en los brazos o en las piernas, dependiendo, o en los brazos sin las piernas, dependiendo del tamaño del daño. El sistema óseo protege el sistema nervioso. Luego el sistema nervioso periférico, les decía, son todos los nervios que existen, ¿no? Y que entran y salen del sistema nervioso central. Este sistema nervioso periférico también lo podemos dividir en dos. Sistema nervioso somático, se le llama así a los nervios que pueden ser de entrada o de salida del sistema nervioso central, pero que son voluntarios. Significa que te obedecen. Levanta el brazo. Yo puedo levantar porque yo mandé a mis nervios que jalen los músculos y se levante el brazo. Mueve tu muñeca. Puedo hacerlo.
todo, o sea, ese movimiento lo puedo provocar gracias al sistema nervioso somático o voluntario. Pero existen otros nervios de entrada y de salida que no dependen de mi voluntad. No dependen de mi voluntad, ya vienen programados y trabajan solos, así yo quiera o no quiera. Forman el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, como el nombre más o menos ya lo sugiere, actúa con autonomía, ¿no? Y está relacionado con las funciones vitales. Quiere decir, son los responsables de que sigamos vivos. Tiene que ver con el bombeo cardíaco, por ejemplo. Imagínense si el bombeo cardíaco dependiera de mi voluntad. Y si me olvido, ayer no hice latir mi corazón. ¡Uy, qué terrible!, ¿no? O si de repente el sistema respiratorio, igual, ¿no? Me olvidé de respirar. ¡Ay, qué distraída! No, eso es algo que va a producirse solo. No depende de mi voluntad. Corazón, estoy muy deprimida. Deja de latir. No va a dejar de latir, va a seguir latiendo. No depende de mi voluntad. Ahora, existen experimentos, investigaciones que han demostrado de que sí hay cierta influencia, o sea que sí se puede un poco influir en este sistema nervioso autónomo, pero influir no significa determinar. Igual va a seguir funcionando, ¿ya? Salvo que se atrofie o algo así, ¿no? Bien, vamos a pasar entonces ahora a ver el sistema nervioso central. Sistema nervioso central, ya les expliqué por qué se llama así, está formado por el encéfalo y la médula espinal. ¿Qué encontramos en el encéfalo? O sea, todo lo que está dentro del cráneo. Encontramos el cerebro, ciertamente es el que ocupa el mayor espacio, el tronco cerebral o tallo encefálico, que tiene 3 partes, el cerebelo, o sea, en esa imagen como que los han separado todos, ¿no? Y la médula espinal, que también se puede dividir, entre comillas, en 3 o 4 partes, ¿no? Cervical, torácica, lumbar, sacra. ¿Por qué es importante el sistema nervioso central? Porque allí se procesan actividades muy importantes como el pensar, el imaginar, el deglutir. Eso se procesa en el sistema nervioso central, si no te atorarías. Los reflejos, me caigo, pongo la mano, el equilibrio, mantenerme en equilibrio, no solamente haciendo piruetas, también de repente caminando, estando parado solamente, me tengo que mantener en equilibrio, ¿no? Aquí tenemos algo bien interesante, miren. Este es el cerebro. Así está ubicado el cerebro, ¿ya? Así está ubicado el cerebro. Aproximadamente pesa 1,350 kilogramos en adultos. Pero el cerebro, también llamado corteza cerebral, tú lo ves así como una masa arrugada, ¿no? Pero si te tomas el trabajo de ir desarrugando, 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 desarrugando todo, te vas a dar cuenta que es como una tela que más o menos tiene 2,2 metros, ¿ya? 2,200 centímetros cuadrados, así. Y que está corrugada por los dos lados, formando lo que se llaman los 2 hemisferios cerebrales. Se encuentran dentro de la cavidad craneana y están protegidos por meninges. Ahora, ¿por qué me quedé aquí en esta extensión? Porque aquí tenemos, por ejemplo, ay, lo saqué. Miren, así está ubicado el cerebro, ¿ya? Entonces se dan cuenta que son 2 hemisferios, hemisferio cerebral derecho, hemisferio cerebral izquierdo, y que no ocupa, no va a ocupar, lo seguimos volteando por acá, ahí está, a ver, están los 2 hemisferios. Ahora, fíjense lo siguiente, bueno, ahí no se ha visto mucho, acá también están los 2 hemisferios, esta sería su vista frontal, acá está de frente, mirándome, aquí sería hacia la izquierda,
hacia la derecha, que es la que más se utiliza para fines didácticos. Esto de aquí abajito es el cerebelo y esta es el tronco encefálico. Podemos mirarlo de acá arriba también y nos damos cuenta cómo está, ¿no? Este es el cerebro, fíjense, aquí tienen como unas entradas y aquí hay otras estructuras que están metidas acá adentro, pero como nosotros lo vemos generalmente, sí, de afuera, desde el exterior, no nos damos cuenta que dentro también hay estructuras. Las meninges, bueno, las meninges no se voltean. Si lo vemos de arriba, veremos esto. Veremos un hemisferio cerebral derecho, que está pintadito de rojo o algo parecido, y un hemisferio cerebral izquierdo. Aparentemente son idénticos, idénticos. Si acá hay un pliegue, acá hay un pliegue. Si acá hay un surco, acá hay un surco. Pero procesan información diferente. ¿Qué significa eso? El hemisferio cerebral derecho, o sea, este rojito, procesa imágenes. ¿Qué significa que procesa imágenes? Que trabaja con imágenes. Quiere decir que si a ti te toman un electroencefalograma, te ponen acá un montón de electrodos, un electroencefalograma, y tú en ese momento estás de repente recordando cosas, recordamos con imágenes, evocamos imágenes. Cuando yo me acuerdo mi fiesta de promoción, las compañeras, la música, ¿no? Imágenes, imágenes visuales, imágenes sonoras. Va a ser mi hemisferio cerebral derecho el que esté trabajando más. Aquí los electrodos están trabajando, se marca en la tira de papel, todo. Acá hemisferio cerebral derecho, porque procesa imágenes. Pero si yo estoy resolviendo un ejercicio matemático o estoy escribiendo una carta, ¿no? El hemisferio cerebral izquierdo procesa símbolos. Los símbolos por excelencia para el ser humano son palabras y números, ¿ya? Entonces, cada vez que yo estoy trabajando con palabras o con números, es mi hemisferio cerebral izquierdo el que está trabajando más. Por eso mucha gente dice que el hemisferio cerebral derecho es el hemisferio artístico, porque tiene que ver con las imágenes, tiene que ver con la intuición, tiene que ver con la imaginación, con el sentido musical, el sentido artístico, la percepción tridimensional y el control de la mano izquierda, porque ahí hay un cruce, ¿no? En cambio, el hemisferio cerebral izquierdo, que procesa símbolos, tiene que ver con el razonamiento. Cuando yo razono con símbolos, con palabras, con números. Tiene que ver con el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la capacidad de decodificar palabras. Tiene que ver con la habilidad científica, la habilidad numérica y el control de la mano derecha. Sin embargo, nosotros no actuamos de una manera disociada, ¿no es cierto? No es de que yo digo, me vas a cantar por acá. Solo me vas a hablar por acá entonces. No, ¿no es cierto? No hacemos eso, no, para nada. ¿Por qué? Porque existe una comunicación entre ambos hemisferios y esa comunicación es posible gracias al cuerpo calloso. ¿Qué es el cuerpo calloso? Es un conjunto de fibras, nerviosas, de nervios, que entran y salen de un hemisferio al otro, como si fuera llevando y trayendo información, ¿ya? Es como si fuera así, o sea, la fibra que viene de acá, la otra viene de acá, ¿no? Llevando y trayendo información, pero de afuera no se ve, de afuera no se ve nada. Vemos ahí los dos hemisferios y no más. Pero si yo hiciera un corte, ¿no? Me daría cuenta que aquí hay unas fibras que estaban entrando y saliendo de un hemisferio al otro, llevando y trayendo información, como las chismositas del barrio, así, ¿no es cierto? Eso es el cuerpo calloso. Y lo vamos a ver por ahí, en algún gráfico, ¿por qué le llaman cuerpo calloso? Porque las fibras son tan compactas, que parecería un callo. Por eso le llaman cuerpo calloso. A ver,
Bueno, aquí tenemos una imagen externa. Vamos a buscar un cuerpo calloso. Ahí está. Este vendría a ser el cuerpo calloso. Acá, este blanco. Porque esta es una imagen partida. Esta es una imagen, sí, la mitad del encéfalo. Ya, es la mitad solamente. Pero acá estamos viendo la mitad interna y acá estamos viendo la mitad externa, ¿no? El cerebelo, el tronco encefálico. Todas las circunvoluciones que tiene. Pero acá está partido, entonces acá puedo ver, este es el cuerpo calloso, este blanquito. ¿Parece un callo? Sí, pues parece un callo. El cerebelo también está partido, el tronco encefálico no está partido. Y ves que acá hay otras estructuras, ¿no? Regresemos aquí. Aquí vemos la parte externa del cerebro que está, digamos, el hemisferio cerebral izquierdo, porque está así, ¿no es cierto? Entonces estoy viendo el hemisferio cerebral izquierdo. Acá estaría el frente. Vamos a agrandar esto. Acá estaría el frente, ¿no es cierto? Acá estaría el frente. ¿Qué encontramos? Que tiene una serie de circunvalaciones, de giros, pero hay algunos surcos que son muy profundos. Por ejemplo, tenemos aquí un surco que se conoce con el nombre de, aquí, cisura de Rolando. Se le llama así porque ese es el apellido del que lo descubrió. O cisura central, también podrían encontrarlo de esa manera. Y acá tenemos otro surco profundo, grande, que es la llamada cisura central o cisura de Silvio, porque es quien lo descubrió. Ya, entonces, esas cisuras son importantes porque nos marcan partes, zonas o áreas diferentes. Ya tenemos una pequeña cisura que se le conoce con el nombre de cisura occipital. Entonces, estas tres cisuras van a dar lugar a que yo pueda identificar las cuatro zonas llamadas lóbulos. Todo lo que queda delante de la cisura de Rolando se conoce como lóbulo frontal. El lóbulo frontal, este gran lóbulo frontal que sería acá, la parte de adelante, ese gran lóbulo frontal es un lóbulo motor. Significa que de allí salen una serie de fibras llevando información de movimiento. Tienes que mover esto, tienes que mover lo otro, etcétera, etcétera. Toda la parte de atrás, que está en celeste, de varias tonalidades, es lóbulo parietal. El lóbulo parietal es un lóbulo sensorial. Quiere decir que allí llega toda la información de sensaciones, especialmente presión, dolor y temperatura. Especialmente es, uy, me ajusta acá, eso es presión. Me duele el hombro, dolor. Tengo calor, temperatura. Llega ahí, al lóbulo parietal. Este amarillito de atrás es el lóbulo occipital. Más o menos quedaría acá, en lo que llamamos la nuca. El lóbulo occipital es un lóbulo visual, tiene todo que ver con la visión, ¿ya? Y el lóbulo acá grande que queda debajo de la cisura central es el lóbulo temporal. El lóbulo temporal tiene que ver con la audición, todo que ver con la audición, ¿ya? En cada uno de estos lóbulos podemos identificar algunas zonas o áreas importantes. Por ejemplo, pegadito a la cisura de Rolando tenemos el área motora primaria. Y por el otro lado, por parte del lóbulo parietal, tenemos el área sensorial primaria. Aquí un fisiólogo llamado Penfield descubre una suerte de ordenamiento al momento de salir o llegar los nervios. Entonces dice, llegan tan ordenaditos y salen tan ordenaditos que yo podría delinear a un hombrecito de cabeza. Entonces se le conoce con el nombre de
homúnculo sensorial de Penfield, quiere decir, llega ordenadito. Si llega un nervio de la cabeza, va a llegar acá. Si llega un nervio trayendo información de dolor de cuello, va a llegar acá. Si llega un nervio trayendo información de dolor de pierna, va a llegar acá. Así, ordenadito, ordenadito. Yo lo puedo delinear y me sale un hombrecito ahí. Lo mismo sucede, dice, en la zona motora primaria. También se puede delinear un hombrecito de cabeza, ¿no? Entonces, quiere decir que la fibra que va a ir a decir mueve la cabeza sale de acá. Fibra que va a ir a decir mueve el pie sale de acá. ¿Ya? Esa es la zona motora primaria y la zona sensorial primaria. Otras áreas, especialmente en el lóbulo, en el hemisferio cerebral izquierdo, que podemos descubrir, están vinculadas con el lenguaje. Por ejemplo, se identifica un área en el lóbulo frontal llamada área de Broca. El área de Broca, que es este verde que está aquí, es el que se activa cuando el sujeto está hablando. Por ejemplo, a mí me toman un electroencefalograma. Sí, mi hemisferio cerebral izquierdo es el que más está trabajando, pero dentro del hemisferio cerebral izquierdo, esa bolita verde, que es el área de Broca, todas las neuronas allí están trabajando. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando, 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 hablando hace rato. ¿Ya? A eso se le llama el área de Broca. ¿Qué pasa si alguien se lesiona el área de Broca? Ya no puede expresarse oralmente. No puede hablar. En el mejor de los casos puede hasta repetir palabras, pero no puede hilvanar palabras para armar una oración. 8, doctor. A las 8 tiene que ir al doctor. 8, doctor. Ah, el doctor está en el consultorio 8. 8, doctor, no puede armar su oración, ¿ya? Se llama afasia de Broca. Bien, eso queda en el lóbulo frontal. La parte más delantera del lóbulo frontal, que está aquí coloreada de amarillito, se conoce con el nombre de área prefrontal. Pre, porque es antes, ¿no es cierto? Prefrontal, correspondería a lo que llamamos la frente. Acá, el área prefrontal. El área prefrontal es sumamente importante, sobre todo para los seres humanos, porque allí se van a procesar todos los llamados procesos superiores. Planificar eventos, planificar tu día, planificar tu vida, razonar, la inteligencia, el control de emociones, todo eso, tu moral, se procesa acá en el área prefrontal. Quiere decir que si alguien por mala suerte en su vida se lesiona el área prefrontal, hace rato les hablaba de un tipo de memoria también, ¿no? Pero si alguien se lesiona el área prefrontal, va de repente a perder, dependiendo del tamaño de la lesión, va a perder algunos principios morales. Va a perder de repente el control de sus emociones. De repente era una persona tranquila, pacífica, buena gente, sociable, y ahora desde que tuvo ese daño, esa lesión, se ha convertido en un sujeto agresivo, no tolera nada, tiene una lesión ahí. Entonces, fíjense qué importante poder ubicar, ¿no? Ahora, acá en el lóbulo parietal encontramos un área mucho más grande que vendría a ser la contraparte del área de Broca. Ojo, solo en el hemisferio cerebral izquierdo. ¿Ah? Lo relacionado con el lenguaje, solo en el hemisferio cerebral izquierdo. Se llama área de Wernicke, porque ese era el nombre, pues. Ese era el nombre de quien la descubriera. El área de Wernicke es un área de la comprensión oral. Ustedes que me escuchan, me escuchan, me escuchan, me escuchan y me comprenden, espero. Entonces, ustedes están trabajando su área de Wernicke. Le toman un electroencefalograma y el área de Wernicke es el que está trabajando. Todita, trabaja, trabaja, trabaja. ¿Por qué? Porque están decodificando palabras y armando
nuevamente, están comprendiendo el lenguaje oral. También existen zonas para el lenguaje escrito. Encontramos aquí al costadito, también en el lóbulo parietal, la llamada área de Dejerine, que tiene que ver con la comprensión del lenguaje escrito, ¿ya? Comprensión, o sea, lo que llamamos comprensión lectora, el área de Dejerine. Y por aquí, en el lóbulo frontal, encontramos el área de Exner, que tiene que ver con las coordinaciones para poder escribir, para poder expresarte por escrito, ¿ya? Ojo, área de Exner, área de Dejerine, área de Broca, área de Wernicke en el hemisferio cerebral izquierdo, nada más. Hemisferio cerebral izquierdo. ¿Por qué? Porque es el hemisferio lingüístico. ¿Por qué? Porque trabaja con símbolos. Es el hemisferio que trabaja con símbolos. ¿Qué otras áreas encontramos importantes? Aquí atrás, en el lóbulo ya, el lóbulo amarillito era el lóbulo occipital. Y les dije que era el lóbulo que estaba relacionado todo con la visión. Es muy importante, porque si tú por mala suerte en tu vida te lesionas el lóbulo occipital o la corteza occipital, como también podrían decirlo, con propiedad, ¿qué va a pasar? Vas a perder la vista, porque está relacionado con la visión. De repente tu ojo está perfecto, es bien bonito todavía. Tu córnea está muy bien, tu nervio está bien, pero no hay donde procese la información. Se llama ceguera cortical. La ceguera que se produce por lesión de la corteza occipital, ¿ya? Y acá tenemos el lóbulo temporal, que tiene que ver fundamentalmente con lo que es auditivo, y también si se lesiona vas a tener problemas en la audición, ¿no es cierto? En la percepción auditiva. Tiene que ver y está relacionado también con la memoria, porque ahí adentro nomás está lo que son algunas relaciones, algunas con otros sistemas que están relacionados con la memoria. ¿Sí? Profesora, discúlpeme. Dime. El área visual va también de acuerdo con la comprensión lectora, porque, o sea, tú lees y eso da información al cerebro. ¿Correcto? ¿O simplemente al dificultad de procesar imágenes o color y movimiento? Claro, o sea, tendría que ver directamente con la lectura, pero para comprender lo que lees, el área de Dejerine. Ah, ok. Para O sea, el área comprenderlo, para visual, entenderlo. Ajá. ajá. En el otro lo vas a percibir y lo vas a decodificar con el área, con el lóbulo occipital. Pero al final, ¿sabes qué? Todas las áreas están integradas, pues, o sea, tienen un nervio, una neurona que se conecta con la otra, que lleva información, que trae información. Pero lo que les estoy mencionando son las áreas específicas, ¿no? Sí, tienes Ah, ok. razón, o sea, tienes razón en el hecho de que al final de cuentas tiene que comunicarse, porque de ahí recoge la información con el lóbulo occipital, ¿sí? Bueno, Ok, esta es una, sí, no, es muy bien. Esta es una visión superior de lo que viene a ser lo que les mencionaba del homúnculo motor de Penfield y el homúnculo sensorial de Penfield, ¿no? Simplemente es ilustrativo. Vamos al cerebelo, que es la estructura que estaba abajo, y el cerebelo acá está ubicado. Fíjense cómo el cerebelo tiene acá dos alas, ¿no? Generalmente lo vemos así solamente, pero así está ubicado en el cerebro, y así sería su vista frontal. Cerebelo también tiene una corteza, o sea, tiene una cobertura de neuronas, y el cerebelo es muy importante porque allí se van a almacenar la secuencia de acciones para realizar una actividad que se convirtió en automática. Hay muchas actividades en nuestra vida diaria que se convierten en automáticas. Significa que ya ni pensamos en hacerlas, simplemente lo hacemos. Por ejemplo, mantenernos en pie. Nadie está pensando qué músculo tensar o ponerte. Nada, tú te paras nomás. Caminar, ¿no? Manejar bicicleta de repente, o nadar, si sabes hacerlo, manejar auto. O sea, lo haces automáticamente.
¿Dónde se guardó toda esa secuencia de movimientos que debe seguir? Allí en el cerebelo, ¿ya? Entonces, regula los movimientos voluntarios, brinda equilibrio, permite movimientos uniformes y coordinados. ¿Qué pasa si alguien se lesiona el cerebelo? Sus movimientos van a estar descoordinados. O sea, no va a poder seguir una secuencia. Si alguien tiene una lesión mayor en el cerebelo, va a perder todo lo que es automático. Y entonces va a tener que reaprender a caminar, reaprender a manejar la bicicleta, reaprender todo lo que había sido automático, ¿no? Sus movimientos van a ser descoordinados, ¿no? A ver, agárrate la nariz, va por cualquier lado, ¿no? Porque justamente el cerebelo tiene que ver con esa secuencia de acciones. A ver, ¿qué otra estructura tenemos acá? Tenemos el tronco encefálico, ya les había mencionado. Tronco encefálico tiene 3 secciones o 3 partecitas, ¿no? La que está más metida, y uso esa palabra porque me va a ayudar a recordar, no sé, con el nombre de mesencéfalo, ¿no? Luego el otro se llama puente y la que se conecta con la médula viene a ser bulbo raquídeo, ¿no? Acá, bueno, acá tenemos parte del cerebelo, acá algunas estructuras internas. El tronco encefálico está relacionado con funciones vitales, fundamentalmente, ¿no? Con reacciones que son automáticas, pero tiene un conjunto de células, de neuronas, que son, que tienen una labor bien específica. Es como si hubiéramos agarrado un grupo de neuronas y las hubiéramos esparcido en el tronco encefálico. Y como las neuronas tienen prolongaciones, se forma como una redecilla. A esa redecilla se le conoce con el nombre de formación reticular. La formación reticular es bien importante porque fundamentalmente mantiene el estado de alerta del cerebro. O sea, el cerebro no está así como que se desploma, ¿no? Siempre está semialerta. A eso es a lo que se le llama tono cortical. Entonces, de día y de noche. De día te va a servir para lo que se llama la atención involuntaria. Estás bien atento en algo y de pronto, ¿no? Suena algo fuerte, tú volteas inmediatamente, ¿no? Ya. ¿Por qué? ¿Porque eres chismoso? ¿Porque eres curioso? No. O sea, volteas porque es una reacción automática, gracias al sistema reticular, a la formación reticular. Pero igual sucede de noche. O sea, de noche no cualquier ruido te despierta. Pero si alguien empieza a conversar sobre ti y tu futuro cerca a tu dormitorio, así sean las 3 de la mañana y estés profundamente dormido, seguramente te vas a despertar. ¿Por qué? Porque el cerebro filtra y eso, que lo considera importante, hace que active la formación reticular y te despiertas, ¿no? ¿Qué? ¿Me van a mandar a dónde? Oye, ¿tú estabas dormido o estás despierto? No, estaba dormido, pero no sé si soñé o escuché que ustedes dijeron eso. Sí Ya, soy. les debe haber sucedido, ¿no? Les debe haber sucedido. ¿Por qué? Porque el sistema reticular te pasó la voz, te despertó, te mantiene el sistema de alerta, inclusive cuando estás dormido. Una señora que pueda, una chica que puede haber sido súper dormilona, acaba de tener su bebé, y ahora el bebé apenas gime a medianoche, y se despierta inmediatamente, porque ahora eso es una señal de alarma para ella. Y su sistema reticular la despierta. Entonces, ¿qué? ¿Escuchaste? ¿Lloró, creo? No, 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 nada, duerme nomás, ¿no? ¿Qué pasa si se lesiona la formación reticular? Estado de coma. El estado de coma tiene varias causas, ¿ya? O sea, hay varias razones por las que un sujeto puede entrar en estado de coma. Una de ellas es la lesión de la formación reticular. Si un sujeto está en estado de coma por lesión en la formación reticular, es bien difícil que pueda salir de eso. Nosotros durante la pandemia hemos escuchado, ¿no?, que muchas personas las pusieron en estado de coma, pero era un estado de coma artificial, o sea, era químico. Te ponían algo para ponerte en estado de coma, para que todo tu organismo funcione al mínimo, para que pueda aceptar
esa intubación, ¿no es cierto? Entonces luego le quitaban la medicina y el sujeto otra vez se despertaba bien, no hay problema. En muchos casos, ¿no? Pero si este sujeto que tengo al frente se encuentra en estado de coma por lesión de la formación reticular, hasta ahora, por lo menos, es bien complicado que pueda otra vez despertarse, porque no hay cómo despertarlo. Y ese es el problema, ¿ya? ¿Qué más tenemos? El sistema nervioso periférico, o sea, todos los nervios que entran y salen del sistema nervioso, generalmente lo hacen en la médula espinal, o sea, entran y salen de la médula espinal, provocando que los movimientos reflejos, los movimientos voluntarios. Sin embargo, hay un grupo de nervios que entran y salen de lo que son el encéfalo, ¿no? Son los llamados nervios craneales en general. Pero hay una parte bien importante que no quiero dejar de mencionar, que es la parte del sistema nervioso autónomo. O sea, el sistema nervioso periférico tiene una parte que es somática, los nervios craneales y todos los que entran y salen del sistema nervioso de la médula espinal, y tiene un componente autónomo. El componente autónomo es el que les decía que funciona solo, no tiene nada que ver con tu voluntad. Y este sistema nervioso periférico en su parte autónoma se puede dividir en dos: una rama simpática y una rama parasimpática. Ambas se van a dar cuenta que tienen funciones diferentes. Por ejemplo, la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo se encarga de conservar los nutrientes, la energía de tu organismo. Cuando tú conservas energía de tu organismo, producir o conservar la energía de tu organismo. Cuando produces o conservas energía, por ejemplo, cuando se da la digestión, ¿no es cierto? Entonces, todos los nervios que tienen que ver con la digestión son parte del sistema nervioso parasimpático. ¿Cuándo más? Conservar energía. ¿Cuándo conservas energía? Cuando duermes, cuando te relajas, cuando descansas. Todos los nervios que van a dar lugar, que van a propiciar la relajación, el descanso, forman parte del sistema nervioso autónomo. O sea, ese nervio que hace que tus párpados se cierren, sistema nervioso parasimpático. Ese nervio que hace que tu cabeza caiga, ¿no? Porque estás con sueño y estás cabeceando, sistema nervioso parasimpático. Ese nervio que hace que tu corazón empiece a latir más lento porque te estás durmiendo, sistema nervioso parasimpático. En cambio, el sistema nervioso simpático, que es la otra rama, es al contrario. Es el sistema que se activa cuando tú te encuentras en una situación de emergencia. Cuando te encuentras en una situación de emergencia, ante un peligro, la respuesta automática es enfrentar o huir el peligro. Para enfrentar el peligro necesitas brazos fuertes. Para huir del peligro necesitas piernas fuertes. Entonces, el sistema nervioso autónomo, rama simpática, lo que hace es sobrecargar de energía tus extremidades. Para eso lo hace a través de los nervios, que lo primerito que sientes cuando estás en peligro, el corazón bombea más rápido. Ese nervio que está haciendo eso, que está provocando eso, es parte del sistema nervioso simpático. ¿Para qué hace que el corazón bombee más rápido? Porque necesita mandar con urgencia, rápido, más sangre a tus extremidades. La sangre es el vehículo que va a llevar oxígeno, que va a llevar glucosa, que va a llevar energía y va a hacer que tus extremidades estén más fuertes que lo que comúnmente están. Por eso cuando te encuentras ante un peligro, tú sientes que tu corazón late más rápido, hiperventilas, tus ojos, tus pupilas se dilatan porque estás así, ¿no? En alerta de todo.
Si has estado comiendo, se paraliza la digestión, no vas a perder energía en eso, ¿no? Puedes realizar movimientos que nunca más vas a repetir. Te trepas a un balcón, corres de lo más rápido posible, saltas de una azotea a otra. ¿Por qué? Porque estás sobrecargado de energía tus extremidades. La adrenalina tiene que ver con eso también. Es una de las, digamos, reacciones producidas por el sistema nervioso simpático. ¿Ya? Entonces, ambos sistemas, ambas ramas, simpática y parasimpática, son antagónicas. Un sujeto no puede contraer su pupila y dilatarla al mismo tiempo. No se puede. No puedes latir tu corazón más rápido y más lento al mismo tiempo. O sea, son sistemas antagónicos. ¿Ya? Por eso, y los seres humanos que tenemos mucha imaginación, a veces activamos casualmente y mal el sistema nervioso simpático. O sea, le decimos a nuestro sistema nervioso simpático de que estamos ante un peligro cuando en realidad no lo estamos, ¿no? ¿Y por qué? Porque a veces nosotros le ponemos la etiqueta de peligro, exageramos a cosas que no son tan peligrosas. No, esto es una catástrofe. Me dejó mi pareja, entonces la vida ya no tiene sentido. Esto es terrible, ¿no? Es de vida o muerte. Y en realidad no es así. Entonces le estás diciendo a tu organismo, peligro, 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 y tu corazón sigue latiendo más rápido y aparecen lo que se conoce con el nombre de enfermedades psicosomáticas. Este sistema, no lo voy a dejar de mencionar, el sistema límbico. Límbico viene de limbo. Limbo significa límite. Es un sistema, o sea, un conjunto de órganos que están entre lo cortical, o sea, todo lo que tiene que ver con la corteza, y lo subcortical, todas las estructuras que están debajo de la corteza. El sistema límbico está formado por varias estructuras. Las principales son las que están ahí remarcadas: el hipotálamo, el tálamo, la amígdala, el hipocampo. El hipocampo es el que les mencionaba hace un momento, que tiene que ver con la memoria. ¿Ya? El hipocampo tiene que ver con la memoria. Entonces, por eso es que el lóbulo temporal también tiene que ver con la memoria, porque está ahí atrásito nomás está el hipocampo. La amígdala tiene todo que ver con las emociones, todo que ver con las emociones. Entonces, ahí se guarda cuáles son todos los cambios que se van a producir en tu organismo cuando estás alegre. Todos los cambios que se van a producir en tu organismo, expresión facial, todo, cuando estás triste, todos los cambios que se van a producir en tu organismo cuando estás enojado, todo está en la amígdala cerebral, ¿ya? Pero no se olviden que es un sistema. Entonces, cuando una de las estructuras se activa, vamos a decir que irradia actividad a las otras estructuras. Y por eso es cuando tú estás, vamos a suponer, con miedo, amígdala se ha activado, pero también aparecen los recuerdos de situaciones de miedo. Activa el hipocampo, pues, y activa los cuerpos mamilares, y activa el cuerpo calloso, activa todo el sistema límbico, pero la que tiene la principal actividad es la amígdala cerebral. Si se trata de memoria, la que tiene la principal actividad es el hipocampo. Y hay una estructura chiquitita que se llama hipotálamo. El hipotálamo es la estructura que va a activar el sistema nervioso simpático, lo que acabamos de ver. Entonces, el cerebro humano mantiene conexión con todas las estructuras. Entonces, si el cerebro dice, esto es un peligro, inmediatamente hay una fibra que activa el hipotálamo, y es el hipotálamo el que activa el sistema nervioso simpático y lo pone a actuar. Peligro, ya, lo activa. ¿Ya? Entonces, el hipotálamo es una estructura bien importante por eso, porque es la que va a activar el sistema nervioso simpático en la respuesta de emergencia y todo lo que ya les había narrado. Algo más que también es importante mencionar aquí es la plasticidad cerebral. Cuando hablamos de plasticidad cerebral, hablamos de la capacidad que tiene el sistema nervioso para cubrir la función de otras neuronas que podrían haberse dañado. O sea, no es que van a aparecer unas nuevas neuronas, sino es como cuando haces un trabajo en equipo.
Los 5 tienen que presentar un trabajo y de pronto un día antes de la exposición uno se enferma. ¿Qué hacemos? El resto que queda va a tratar de cubrir la actividad del que falta. Eso mismo es lo que sucede en el cerebro y se conoce con el nombre de plasticidad cerebral. ¿Qué se necesita? Que se esfuerce, que se ejercite el resto del cerebro para que cubra la función. ¿Qué significa eso en castellano? Significa que haga rehabilitación. Si el sujeto no hace rehabilitación después de un daño cerebral, no va a recuperar, por lo menos en parte, la actividad que perdió. ¿Ya? Entonces, a eso se le conoce como plasticidad cerebral. Antes no se sabía que se podía hacer eso, pero ahora sí lo sabemos. Entonces, aprovechémoslo al máximo. Si alguien sufre una lesión cerebral, que vaya a su rehabilitación y que vaya y que siga yendo, aunque al comienzo sufra, le duela, sea difícil recobrar el movimiento de la mano, pero solo a fuerza de que obligue a las otras neuronas a cubrir la función, va a lograr recobrar el movimiento, por lo menos en parte, ¿ya? Eso es plasticidad neuronal y sí me parecía importante que lo vieran. Bueno, el tiempo nos ha ganado y creo que, bueno, este es un tema largo, pero esperemos que lo sucesivo sí podamos revisar las preguntitas, pero ahí tienen la clave respuesta. Entonces, acuérdense, leen todo lo que tienen en su boletín, leen todos los apuntes que han tenido y luego van a hacer sus propios resúmenes, su propia creación de material. Luego resuelven su práctica completa y después que la práctica ya está resuelta sin haber visto ningún apunte, agarran su clave y corrigen. Ahí se van a dar cuenta que también estuvo su creación de material, su resumen, su cuadro sinóptico, su mapa mental, conceptual que han hecho y qué cosa les falta corregir. Bien, chicos, de mi parte es todo. Muchísimas gracias por estar allí. Felicitaciones por estar luchando por sus sueños. Aplausos para ustedes también. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Que les vaya súper bien. Chao. Profesora, Muchas gracias. saludos. Cuídense mucho también ustedes. Chao, chao.